Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Derecho de Autor en los Videojuegos. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara. Soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca brindar conocimientos académicos sobre el derecho de autor en los videojuegos, lo que permitirá al participante identificar el ámbito y criterios de protección del derecho de autor, cuáles son aquellos derechos que confiere el derecho de autor, la identificación de los autores en los videojuegos, además de algunos tópicos específicos en esta industria, como por ejemplo lo referido a las infracciones al derecho de autor y recomendaciones al respecto. Para ello, contamos con la presencia de dos ponentes. Primero estará con nosotros el señor Javier Fontana Agüero, quien tiene experiencia profesional en materia de propiedad intelectual, protección al consumidor y supervisión e inspección en diversas temáticas del Indecopi. Además, ha sido ponente de diversas charlas sobre derecho de autor y actualmente se desempeña como profesional en Derecho de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. Seguidamente estará con nosotros la señora Luz Díaz Falcón, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con un diploma en Innovación para el Mercado por la Universidad de Leipzig en Alemania y es egresada de la Maestría en Política y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como especialista del Centro de Información y Documentación del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestro primer ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Javier. Gracias. Voy a empezar compartiendo la presentación para poder empezar con la charla correspondiente. Estimados y estimadas, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Fontana Agüero, soy especialista de la Dirección de Derecho de Autor y con el motivo de la presente webinar se estará abordando el tema relacionado al derecho de autor en los videojuegos. Es importante señalar que en esta videoconferencia corresponde a una actividad académica y mis comentarios no van a reflejar necesariamente la opinión que pueda emitir el Indecopi, así como tampoco la Dirección de Derecho de Autor ni ninguno de los comisionados que conforman la Comisión de Derecho de Autor como órgano resolutivo de la misma. Podemos empezar hablando sobre los aspectos generales sobre el derecho de autor dentro de esa charla, para poder recién después de ello abordar los temas relacionados a cómo estas disposiciones sobre derecho de autor inciden en este tipo de creaciones que son los videojuegos. Del mismo modo, también vamos a poder hablar sobre la importancia de lo que viene a ser el sistema de registro de derecho de autor en la industria de los videojuegos, la existencia de infracciones que pueden llevarse a cabo con motivo de este tipo de obras, así como recomendaciones útiles dentro de la industria de los videojuegos que se encuentran relacionadas con la legislación sobre derecho de autor. Empezamos con los aspectos generales sobre el derecho de autor para poder después de ello incidir en cómo esto involucra a estas creaciones que son los videojuegos. Podemos empezar a hablar sobre el ámbito y criterios de protección del derecho de autor. En principio, comenzamos a señalar de que el derecho de autor corresponde a una rama del derecho que se encuentra dentro de la propiedad intelectual. Esta rama de propiedad intelectual involucra a su vez una rama denominada propiedad industrial que se encarga de abordar el tratamiento legislativo que se da a lo que vienen a ser, por ejemplo, signos distintivos tales como marcas, nombres y lemas comerciales, entre otros, así como a lo que vienen a ser los inventos, modelos de utilidad, entre otros. Por otra parte, tenemos dentro de la propiedad intelectual a lo que viene a ser el derecho de autor, que es la parte de la propiedad intelectual que se encarga de la protección de aquellas creaciones que por su naturaleza son consideradas como obras, poseen
rasgos creativos y son como una forma de expresión del intelecto humano que tiene estas características de creatividad. Justamente nuestro cuerpo legislativo, que viene a ser el Decreto Legislativo 822, la Ley sobre el Derecho de Autor, señala que la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, ya sean que se encuentren en el ámbito literario o artístico, y ya cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Estos elementos que revisten a una obra, independientemente de la finalidad para la cual se creen, la forma como éstas se expresen, a qué género pertenezcan, entre otros elementos, no inciden o no afectan el hecho de que se puedan considerar como obras y por ende ser protegidas por el derecho de autor. También la ley señala de que los derechos que ésta reconoce son independientes del hecho de que se puedan encontrar en un soporte físico, un soporte material. Por ejemplo, puede darse el caso de que una obra literaria se encuentre fijada en un libro, pero la protección no va o no incide en lo que viene a ser el soporte físico, que es el libro, sino en la creación original que viene a ser esta obra literaria. Y el ejercicio de los derechos que la ley reconoce tampoco está sujeto a que se cumpla con alguna formalidad como el caso del registro, lo que sí sucede, por ejemplo, para el caso de la propiedad industrial. Tanto los derechos de signo distintivo, los derechos de marcas, como los derechos relacionados a las invenciones, están supeditados en su gran mayoría a que se cumpla con el registro correspondiente del derecho. Para el caso del derecho de autor, es justamente no es un requisito. Vamos a pasar a hablar adelante de cuáles son los requisitos para que este tipo de creaciones sean protegidas. Dentro de lo que viene a ser las obras protegidas dentro del derecho de autor, existen, por otra parte, determinadas creaciones, pueden ser consideradas como creaciones, pero que por su naturaleza no llegan a ser consideradas como objeto de protección por el derecho de autor, no llegan a tener esa característica de obra, que va a ser el elemento determinante para poder saber qué tipo de creación va a ser protegida o no. Justamente por ello se habla de que todas las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas no son objeto de protección. Estas obras literarias o artísticas, así como obras de cualquier otro tipo, pueden surgir teniendo como base una idea, pero va a ser la forma como el autor, en su individualidad y expresando su experiencia personal o sus propias vivencias, va a darle una forma determinada, que va a ser una forma distinta de la que podría darle otro autor, un tercero. Justamente esa forma particular y creativa, individual, es lo que se debe proteger por el derecho de autor. Por ese motivo tampoco se protegen los procedimientos, solamente en tanto corresponden únicamente a una serie de pasos a seguir de manera mecánica. Tampoco se protegen los métodos de operación o los conceptos matemáticos. Por otra parte, también se señala que tampoco se encuentran protegidos los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, y tampoco las traducciones oficiales de esos textos, sin perjuicio de la obligación de respetar la integridad de esos textos y citar la fuente respectiva. Por otra parte, también se señala de que no se encuentran protegidas las noticias del día, entendiéndose estas noticias como la simple narración de hechos que han sucedido durante justamente el día. Esta narración sistemática de hechos que no tienen, digamos, alguna expresión artístico-creativa, tampoco se considera como protegida por el derecho de autor. Y finalmente también se habla de que los hechos y datos no pueden ser objeto de protección. Aquí es importante señalar de que, por ejemplo, en el marco de la creación de una obra, como por ejemplo puede ser una obra literaria, un artículo científico o de naturaleza similar, si bien para la creación de ese tipo de obras puede haber sido requerido de manera previa realizar actividades de investigación, recopilación de datos, de hechos, entrevistas, eh, entre otros elementos de esta naturaleza, todo lo que se encuentre relacionado a simples hechos y datos que hayan sido recopilados con motivo de esta actividad no se encuentran protegidos por el derecho de autor. Lo que se puede llegar a proteger es la forma como esos hechos y datos permiten realizar una expresión creativa. Pueden servir de base para, por ejemplo, crear un artículo científico o un cuento o un ensayo, entre otros tipos de creaciones, y es esta forma particular de creación la que va a ser considerada como objeto de protección. Esto lo señala el artículo 9 de nuestra ley, que es el decreto legislativo 822. Tenemos justamente por eso que tener en cuenta de que no son las ideas, ni los hechos, ni las noticias, ni los métodos matemáticos, ni los
textos oficiales no son considerados como objeto de protección. De igual manera tenemos que tener en consideración de que los derechos que la ley va a reconocer con motivo de la creación de una obra van a recaer sobre la persona del autor, que es esa persona que es la que realiza la creación intelectual correspondiente. Nuestro artículo 2, el inciso 1 del artículo 2 de nuestra ley, define la figura del autor y la define como la persona natural que crea la obra. Esa es la definición que nuestra legislación da sobre la figura del autor. Justamente por ello se pueden responder con esta definición una serie de preguntas. Por ejemplo, una persona jurídica puede ser considerada como autor. Dentro de nuestra legislación solamente se reconoce la calidad de autor de las personas naturales. Por ese motivo, tampoco los animales pueden ser considerados como autores, a pesar de haberse visto en ocasiones anteriores casos particulares donde se ve que, por ejemplo, un animal puede haber tomado una fotografía o haber pintado un cuadro. Esta creación no permite considerar a estos creadores como autores. Tampoco por ese motivo se puede considerar a la inteligencia artificial como autora de creaciones, ya que no comprende o no reúne esa característica que tiene que ser una persona natural, el ser humano. Del mismo modo tenemos que hablar de la titularidad, que es esta atribución que reconoce la ley al autor con motivo de la creación de una obra. Justamente por ello, la ley señala en su artículo 10 que el autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, ya sean esos derechos de orden moral o patrimonial. Vamos justamente a hablar de ese tipo de derechos pues, más adelante. Sin embargo, también señala de que de la protección que la ley confiere, van a poder beneficiarse otras personas naturales o jurídicas dependiendo de los casos particulares. Justamente por ello es importante señalar de que existe dentro de la norma la figura de la titularidad originaria, que es la titularidad originaria es aquella titularidad que gana el autor con motivo de la creación de su obra. Justamente se habla de que esta titularidad originaria emana de la sola creación de la obra, y es el creador de la obra la que adquiere esa titularidad. Pero por otra parte tenemos también la figura de la titularidad derivada, que es la que surge por circunstancias distintas de la creación. Puede ser, por ejemplo, con motivo de la celebración de un contrato entre el autor y un tercero, que puede ser una persona o una empresa, mediante la cual se licencian o se ceden derechos de explotación. Esta transferencia también se puede realizar, por ejemplo, estos casos de cesión o licencia se consideran como actos entre personas vivas, contratos mediante los cuales se transfieren a terceros estos derechos o se licencian para solamente su explotación, o también pueden darse casos de transferencia de titularidad derivada por causa de muerte, por ejemplo, en virtud de un testamento donde se señale que los derechos sobre una obra vayan a pasar a un heredero particular. Vamos justamente a también hablar de los criterios de protección que establece la legislación relacionado con la obra. Existen determinado un elemento particular que es considerado como esencial a efectos de que una creación pueda ser considerada obra, en comparación con otros elementos de que no van a afectar el hecho de que una creación pueda ser considerada como tal. Por eso se habla de que es este requisito de originalidad esencial para la protección. Si bien no se ha desarrollado en la normativa internacional y nacional un concepto como originalidad, y si bien no existe un concepto estándar, es posible llegar a este conocimiento a través de pronunciamientos de jurisprudencia. Y también es importante señalar de que existen dos corrientes que hablan sobre este tema de originalidad, que está relacionado con la creatividad que el autor le da a su creación, a su obra, una forma individual de expresión. Dentro de esas dos corrientes, para entender el concepto de originalidad, se tiene esta corriente objetiva, que está vinculada con el concepto de novedad. Se tiene, por ejemplo, un elemento para considerar originalidad dentro de esta corriente objetiva, el verificar si existen antecedentes que sean similares a una creación realizada. Eh, si se busca antecedentes y se considera que esos antecedentes guardan mucha similitud con una creación que se ha realizado, esa corriente entiende de que al no ser novedoso, no podría ser considerado como original. Y por otra parte, que es, tenemos la corriente subjetiva, que es la que nuestra norma adopta, está relacionada con un vínculo entre la personalidad del autor y su creación, a lo que se le conoce como la impronta de la personalidad. Es solamente el hecho de verificarte que la creación por sí sola
puede expresar la personalidad del autor, puede expresar esos rasgos de individualidad. Y justamente al verificarse esta característica se puede determinar que una obra puede ser considerada como tal. Es importante también señalar de que a efectos de que estas creaciones sean consideradas como obras, no resultan relevantes, como se ha señalado anteriormente, ni el género, tampoco la forma de expresión, el mérito o la finalidad. Esos elementos que pueden ser, digamos, determinantes para una explotación comercial de la obra, ya que estas formas de expresión, el mérito, la finalidad o el género, hablemos de obras literarias, hablemos de obras musicales, hablemos de películas o de cualquier tipo de obra, si bien están relacionadas con el aspecto comercial, no determinan que sean protegidas o no. Tampoco se requiere, de acuerdo a nuestra legislación, que estas obras tengan que ser registradas. Como se ha comentado, para el caso del derecho a autor el registro no es obligatorio. También se señala que se protegen las creaciones formales susceptibles de materialización. Se entiende de que todo lo que pueda ser plasmado en la realidad es protegible por el derecho a autor. Si estamos hablando de algún concepto que por alguna razón no pueda ser plasmado, en la realidad no estaríamos hablando de una obra, a pesar de que, por ejemplo, pueda tener características creativas. Vamos también a hablar sobre lo que vienen a ser las obras y su clasificación. Tenemos justamente la definición de obra, que es considerada por nuestra ley como toda creación intelectual personal y original, que es susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida por conocerse. Justamente esa susceptibilidad de ser divulgada o reproducida en cualquier forma está relacionada con esta necesidad de que pueda materializarse. Nuestra ley señala de que estas creaciones intelectuales a su vez tienen que ser personales y originales, atendiendo justamente al hecho de que el autor es una persona natural, ya que esta originalidad implica que la obra lleve ese aspecto creativo, esta individualidad del autor. Tenemos, por ejemplo, dentro de este tipo de obras, las obras artísticas, las obras multimedia, las obras literarias, las obras musicales. Tenemos también, dentro de lo que nuestra ley señala, la forma como se pueden clasificar las obras según la identidad del autor. Tenemos de ese lado las obras conocidas, que son aquellas obras mediante las cuales el autor da a conocer la obra y se identifica de manera conjunta con su obra, pone su nombre o una forma de identificarse. También tenemos el caso de las obras anónimas, mediante las cuales el autor es quien decide que no quiere identificarse como creador de la obra. Hemos tenido también casos en la historia de obras que son consideradas como anónimas justamente por esta decisión del autor de no hacer pública su identidad, ni que sea considerado como, ni que se establezca un vínculo entre esa persona y la obra. Y también tenemos el caso de las obras bajo seudónimo, que son aquellas que son divulgadas por el autor, pero no utiliza su nombre, sino algún nombre distinto del nombre que tiene, algún signo o firma que no permite identificar plenamente quién es quien ha creado esta obra. También tenemos formas de clasificar la obra según su origen. Tenemos aquellas obras que son consideradas como originales o primigenias, las que son creadas de origen sin estar basadas en otra obra preexistente. Son aquellas obras que pueden decirse que nacen de cero, no toman eh, como referencia base para su creación obras de terceros, sino que es una obra completamente original y originaria. Por otro lado, tenemos las obras derivadas que sí agarran o sí utilizan, se nutren de obras previamente existentes para poder ser creadas. Más adelante vamos a hablar también de este tipo de clasificación aplicable a lo que vienen a ser los videojuegos. También tenemos la clasificación de las obras según la forma en que se comunican. Tenemos, por ejemplo, las obras inéditas, que son aquellas obras que no han sido comunicadas al público, no han sido dadas a conocer al público, no han sido divulgadas. Son obras, por ejemplo, de que el autor las crea y por decisión propia considera que no corresponde que el público sepa de ellas, las tiene guardadas y no las difunde, no las divulga. Se consideran justamente esas obras inéditas. También tenemos las obras divulgadas, que son puestas en conocimiento público por primera vez. Este acto de hacer que la obra deje de estar guardada o deje de ser inédita para pasar a divulgarse, hace que las obras sean consideradas como divulgadas. Y también tenemos el caso de las obras publicadas, que es en principio ir un paso más allá, porque de igual manera de que dar a conocer al público el contenido de la obra,
realiza acciones a efectos de que el público en general y de manera masiva pueda acceder a ese contenido. Se habla de obras publicadas, aquellas que han sido editadas con consentimiento de su autor, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, y siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación. Suelen suceder estos supuestos, por ejemplo, cuando una persona quiere editar su obra, crea una novela y se contacta con una editorial para que, más allá de dar a conocer la obra al público, sea publicada de manera formal y a través de un tiraje determinado con distintos medios de distribución para que haya una explotación comercial y masiva de este tipo de creación. También se contempla dentro de las obras publicadas aquellas que puedan haber sido difundidas a través de medios electrónicos. Por otra parte, también tenemos la clasificación de las obras por el número de personas que intervienen. Justamente vamos a hablar también de que uno de esos tipos de clasificaciones, de acuerdo al número de personas que intervienen, es bastante común dentro de lo que viene a ser la industria de los videojuegos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la obra individual, que aquella es que ha sido creada solamente por una sola persona. Tenemos, por otra parte, la obra colectiva, que es creada por varios autores, pero que siempre que ha sido creada por iniciativa y bajo la coordinación de una persona que viene a ser el coordinador de la creación de la obra colectiva. Y tenemos también el caso de la obra en colaboración, que es aquella obra que ha sido creada conjuntamente por dos o más autores. Esos autores intervienen en la creación de la obra y los derechos de explotación les pertenecen a estos, ya sea por partes iguales o ya sea de acuerdo a las decisiones que hayan llegado respecto a la forma como se dividen los derechos de explotación. Justamente podemos también señalar la gran cantidad de obras que la ley establece y que reconoce y que son protegidas por nuestra legislación. Tenemos, por ejemplo, el caso de las obras literarias, que bien pueden ser tanto obras escritas como pueden ser novelas, pueden ser artículos científicos, pueden ser cuentos, pueden ser guiones teatrales o pueden ser guiones cinematográficos, o pueden ser también habladas, pueden ser discursos, alocuciones, charlas, pueden ser eh, clases dictadas, también son consideradas, a pesar de ser representadas de manera verbal, pueden ser consideradas como obras literarias. Tenemos por otro lado el caso de las obras musicales, que se refiere a aquellas obras que basan la creatividad en la forma como se despliega la melodía. Tienen una melodía, tienen un ritmo, pueden o no tener una letra, pero por el hecho de contar con melodía ya son consideradas como obras musicales. Tenemos el caso de las obras audiovisuales, que es un tipo de obra especial porque reúne diferentes tipos de obras. Pueden contener, por ejemplo, se basan, por ejemplo, en un guión, en una dirección artística, pueden tener trabajo de fotografía, pueden, por ejemplo, tener dentro banda sonora. Es una conjunción de obras que se despliegan a través de medios que den la sensación de movimiento, justamente por eso son consideradas obras audiovisuales. Tenemos, por ejemplo, el caso de las obras dramáticas y dramático-musicales, que están relacionadas sobre todo a las obras que son representadas en el teatro. Son obras que, si bien se basan en un guión teatral, son interpretadas a través de medios teatrales. Tenemos también, por ejemplo, el caso de las obras de artesanía. Pueden ser, por ejemplo, esculturas, pueden ser, por ejemplo, obras tipo jarrones, que están relacionadas sobre todo a trabajos artesanales. Tenemos por otra parte el caso de las obras arquitectónicas, que son aquellas obras que nacen de planos arquitectónicos, pero que por su forma particular de expresión pueden llegar a ser consideradas como obras. En este caso es importante señalar que no toda creación arquitectónica puede ser considerada como original. Pueden existir, por ejemplo, casos de edificios que tengan una forma muy común, una forma que se encuentre sobre todo relacionada a la funcionalidad, pero también pueden haber casos de edificios que tengan eh, características creativas, que el arquitecto haya desplegado su creatividad en el momento de realizar los planos, tanto de los interiores como de la fachada, y que estas características puedan ser consideradas individuales y que esto puede hacer que se le brinde la categoría de obra al ser consideradas como originales. Tenemos también por otro lado el caso de las obras de artes plásticas. Pueden ser, por ejemplo, las obras artísticas, los bocetos, las esculturas, son obras de artes plásticas y también son protegidas por el derecho de autor. Y por otra parte también tenemos el caso de los programas de ordenador, que es también importante para el tema del presente webinar. Estamos justamente al hablar del caso de los videojuegos, también vamos a incidir en que
Los programas de ordenador son un elemento importante para la creación de videojuegos. Estos programas de ordenador son justamente es considerado el software, que son estos programas que permiten la ejecución de instrucciones a través de una computadora o un dispositivo capacitado para poder ejecutar esas instrucciones. Dentro de los programas de ordenador lo que se protege es la forma como se elabora el código fuente. El código fuente es lo que va a permitir el funcionamiento del programa de ordenador como tal y si bien cada programa puede cumplir una función específica, cada programador va a elaborar ese código fuente de una manera particular. Es justamente esa forma particular de elaboración del código fuente de un programa de ordenador, de ese lenguaje de programación, que es lo que va a ser considerado como original y protegible por el derecho de autor. Por eso también se dice que en general es considerada obra toda producción del intelecto en el dominio literario o artístico que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento conocido por conocerse. Hablaremos también sobre cuáles son los derechos que confiere nuestra legislación a los autores con motivo de la creación de las obras, así como también se ha hablado de aquellos terceros que con motivo de estos actos de transferencia o de licencia puedan atribuirse esos derechos. Tenemos por un lado el caso de los derechos morales. El artículo 21 de nuestra ley habla sobre este tipo de derechos. Los considera derechos de categoría perpetua, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible. Esta facultad se confiere toda vez de que son derechos que van a estar íntimamente ligados al autor, y son derechos que están relacionados al vínculo que existe entre el autor y su obra. Y por otra parte tenemos el caso de los derechos patrimoniales, que están relacionados principalmente con la facultad que va a tener el autor o el titular de este tipo de derechos para poder explotarlos económicamente y recibir beneficios por ello. Son derechos por eso que se consideran como negociables, son derechos que otorgan beneficios económicos. Este tipo de derechos en particular tienen un plazo determinado de duración. Se considera que luego de transcurrir ese plazo de duración de los derechos, esas obras o los derechos patrimoniales de esas obras entran al dominio público y van a poder ser explotadas por cualquier persona sin necesidad de contar con una autorización o sin necesidad del pago de regalías. También presentan una regulación enunciativa taxativa. Se comprende por esto que la ley ha establecido determinadas formas de explotación de obras, pero que esta lista no es cerrada, sino que es posible que conforme vaya avanzando en la tecnología puedan surgir nuevas formas de explotación de obras que la ley no haya contemplado de manera expresa. Justamente por eso la lista no es cerrada para poder adoptar o poder aceptar a futuro cualquier forma de explotación nueva que pueda surgir. Por ejemplo, hasta hace una década no se encontraba masificada la forma, por ejemplo, de explotar obras audiovisuales a través del streaming. Hoy en día se entiende como una forma nueva de explotación. De igual manera tenemos que los derechos patrimoniales facultan al titular, al que detente los derechos, ya sea realizar, autorizar o prohibir actos de explotación sobre la obra. Seguimos. Justamente vamos a también conversar sobre la incidencia de estos elementos en relación a lo que vienen a ser los videojuegos. Podemos empezar a definir los videojuegos como creaciones intelectuales interactivas destinadas al entretenimiento de sus usuarios. Esas creaciones contienen varios elementos tales como obras y producciones audiovisuales, contienen también, por ejemplo, obras musicales, contienen sonidos, contienen obras literarias, contienen obras de artes plásticas, entre otras, pero es indispensable de que todas estas obras que hemos mencionado se encuentren interconectadas en virtud de la existencia de un programa de ordenador. Es indispensable que exista o que la base de un videojuego requiera la existencia de un programa de ordenador para funcionar, ya que es este programa de ordenador que va a permitir mostrar o ejecutar todos los elementos que el videojuego contenga. Va a permitir que se puedan visualizar ellos en una pantalla y va a permitir también que el usuario pueda interactuar con esos elementos al momento de jugar el videojuego. Es importante también señalar de que nuestra legislación no ha previsto que los videojuegos sean considerados como un tipo especial de obra, sino que es considerado como un tipo general, sin perjuicio de que los videojuegos sean considerados como una obra que contiene diferentes tipos de creaciones, cada una de las cuales pueden ser consideradas como protegidas. También es importante señalar, incidiendo en relación a lo que viene a ser la industria de los videojuegos,
que la protección legal que confiere nuestra legislación sobre derecho de autor a los videojuegos es independiente, por ejemplo, del tipo de lenguaje utilizado para la programación de la parte informática del videojuego. Independientemente del lenguaje de programación utilizado, la ley le confiere protección. También es independiente, la protección es independiente del público al cual este videojuego pueda estar dirigido. La protección es independiente del género que el videojuego aborde, ya sea, por ejemplo, un juego de aventuras, un juego de lógica, un juego de deportes. La protección no depende del tipo de videojuego del cual se hable. También esta protección no va a estar relacionada, por ejemplo, a si este juego permite la interacción entre uno o varios jugadores, de si eso se puede jugar en tiempo real o no, del tipo de equipo que se utilice para poder acceder o interactuar en el videojuego. Puede ser un dispositivo portátil, un ordenador, una consola de videojuegos, por ejemplo. De si es que esto puede ser creado como un proyecto personal o como una empresa desarrolladora de nivel mundial. Sucede, por ejemplo, de que hay supuestos en los cuales los videojuegos pueden ser creados por equipos pequeños, por desarrolladores independientes que eh, hacen creaciones de esta naturaleza, tanto artísticas, musicales, visuales, literarias, que confluyen en un videojuego. Esto, la protección no va a incidir en el hecho de que puedan, por ejemplo, tratarse de un grupo pequeño o una empresa que se encargue profesionalmente de desarrollar este tipo de creaciones. También la protección no va a estar sujeta al hecho de que el videojuego pueda ser accedido, pueda ser eh, aprovechado, ya sea de forma gratuita o a cambio de una contraprestación. Y tampoco la protección va a estar, no va a incidir en el hecho de que si el videojuego ha sido creado con una finalidad intrínsecamente recreativa, o por ejemplo para finalidades de investigación, entre otros. Se entiende que esos elementos no inciden en el hecho de que el videojuego pueda encontrarse protegido, sino que la protección va a estar sujeta a las características originales que tengan sus partes. Como se ha hablado, el videojuego puede estar conformado por distintas partes de diferente tipo. Pueden ser, por ejemplo, obras audiovisuales, artísticas, literarias, musicales, y el programa de ordenador que las congrega. En la medida en la que estas partes sean originales, el juego va a encontrarse protegido por la legislación sobre derecho de autor. También podemos hablar de a quién consideramos como autor de un videojuego. Justamente como se ha mencionado, dentro de la creación de un videojuego y teniendo en consideración la gran cantidad de obras de distinto tipo que confluyen, hay diferentes personas que pueden ser consideradas como autoras y creadoras del videojuego. Por ejemplo, se tiene el caso de los programadores, que son considerados como, o conocidos como los desarrolladores de videojuegos, los que elaboran el lenguaje de programación del cual el videojuego se encuentra conformado. También pueden ser considerados como autores los compositores de la música creada especialmente para el videojuego. Sucede, por ejemplo, que hay juegos que pueden utilizar música que es preexistente, tal y como se da en el caso de las películas también. Pero hay, por ejemplo, supuestos en los cuales para el videojuego se crea música especial. Justamente con motivo de la creación del videojuego se compone música. Es esa música creada especialmente para ese videojuego la que va a generar que su compositor sea considerado como autor del mismo, como coautor del mismo. Por otra parte, también se consideran como autores a las personas encargadas de realizar el apartado gráfico, el arte gráfico del videojuego. También se encuentran considerados como autores las personas encargadas de crear los textos, ya sea por ejemplo el caso de los guiones, los diálogos, la información que pueda ser visualizada en forma de texto dentro del videojuego. Los encargados de elaborar esos textos, en la medida en la que sean originales, van a poder también ser considerados como autores. También es importante considerar que los videojuegos suelen tener una parte audiovisual, suelen contar también una historia de una manera muy similar a como se cuenta en una película. Y que en los juegos que tengan esta característica de un apartado audiovisual, sucede que este apartado audiovisual suele contar con un director que va a marcar la pauta de cómo se va a desarrollar este apartado, y justamente por ello el director del apartado audiovisual puede ser considerado como coautor del videojuego. También puede ser considerado como coautores los fotógrafos, de ser el caso de que se utilicen fotografías especialmente para el videojuego, así como las personas encargadas del proceso de animación digital. No es únicamente el videojuego, no es únicamente dentro del videojuego. Dentro del videojuego se pueden realizar creaciones de este tipo,
de animación digital. Por su naturaleza pueden considerarse como imágenes creadas por computadora. Y esta creación, al representar creaciones artísticas, porque por ejemplo a través de animaciones de la creación de imágenes por computadora se pueden crear imágenes o, o personajes o elementos artísticos de esta naturaleza, es que estas personas encargadas de este proceso de animación digital también van a poder ser consideradas como coautores del videojuego. Podemos también indicar de que si bien hemos hablado de una gran cantidad de personas que pueden participar dentro del proceso de creación de videojuegos, también puede darse el caso de que una única persona pueda ser considerada como autora, en la medida en la que haya sido la única persona interviniente en toda la parte creativa del videojuego. Ya sea, por ejemplo, que se haya encargado en su totalidad de ver la historia, de ver la parte musical, de ver la parte artística, de ver la parte, por ejemplo, de la programación del videojuego, que ha sido una creación que ha surgido de una sola persona, que ha sido elaborada por una sola persona, se le puede considerar como único autor. Justamente se habla de que si una sola persona puede ser considerada autora del videojuego, en caso hayan intervenido distintas personas, y todas las personas que intervienen justamente por ello, que intervienen en su creación, van a ser consideradas como coautoras. Sucede que actualmente gran parte de los videojuegos son desarrollados por un grupo de personas bajo la dirección en cargo de un productor, y eso suele generar que no siempre sea posible identificar las diferentes contribuciones de cada uno de los participantes, puesto que este aporte que cada persona individual realiza para el videojuego se suele fundir en el producto final. Es por ese motivo que se habla de que los videojuegos son considerados en la gran mayoría de veces como obras colectivas. Son la conjunción de múltiples aportes que pueden ser considerados pequeños en comparación con la obra final, que se funden de tal manera que no es posible dividir o separar el aporte de cada uno. Han aportado de manera colectiva a la creación del videojuego, ya sea en el apartado informático, ya sea en el apartado artístico, ya sea en el apartado musical. Si por ejemplo estamos hablando de videojuegos que se dividen en diferentes departamentos que ven cada uno de esos apartados, justamente por ello se habla de que es muy posible que en aquellos videojuegos que se hable de equipos creativos para diferentes apartados artísticos, pueda ser considerado como motivo de ello el videojuego una obra colectiva. También hablaremos del rol del productor del videojuego, que justamente es una parte importante del proceso de creación de los mismos. Se habla del productor del videojuego como aquella persona natural o jurídica, puede ser una persona o puede ser una empresa, puede ser nacional o extranjera, pero que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción o desarrollo del videojuego en cuestión. Así como de ser el caso, la responsabilidad para su divulgación y publicación bajo su dirección y nombre. Tenemos justamente por ello el caso de los productores, que son ya sea una persona natural o ya sea una empresa que se encarga del desarrollo, de dirigir el desarrollo del mismo. Es el productor quien tiene la iniciativa para que el videojuego se desarrolle. Justamente por ello, esta iniciativa se traduce en ser, por ejemplo, la encargada de financiar el desarrollo del videojuego, de proporcionar los medios humanos y materiales necesarios para que este videojuego pueda ser desarrollado, y por ende suele suceder de que esto genera que obtenga los beneficios de explotación del videojuego para poder eh, explotarlo en el mercado en el futuro, luego del culminado su desarrollo. Justamente también hablamos de que se puede presumir como productor de videojuego a la persona natural o jurídica nacional extranjera que ha sido indicada como tal en el propio videojuego. Tenemos, por ejemplo, casos de portadas de videojuegos donde en algún extremo de la portada se pueda estar hablando del desarrollador. Tenemos, por ejemplo, ese supuesto donde se habla de una empresa llamada Valve, que es considerada como la desarrolladora o la productora del videojuego. También podemos hablar un poco de detalle sobre la protección de los componentes del videojuego. Aquí podemos hablar de que son susceptibles de protección por la legislación sobre derecho de autor los siguientes componentes o elementos que conforman los videojuegos. Justamente hablábamos de la parte correspondiente al programa de ordenador o software, incluyendo sus componentes. Esta parte que es elaborada por los programadores, que es como el elemento base
el cual va a integrar todas aquellas otras creaciones artísticas que se han sido elaboradas durante el desarrollo del videojuego. Tenemos por otra parte los elementos gráficos creados para el juego incorporados al mismo, tales como por ejemplo las expresiones gráficas que puedan utilizar los personajes, el diseño de escenarios, el diseño de criaturas, diseños gráficos de diverso tipo, y en la medida en la que hayan sido creados especialmente para el videojuego y esos tengan características de originalidad. Por ejemplo, este apartado artístico puede dividirse de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, como se señala en el caso, el diseño artístico de personajes, el diseño artístico de escenarios, el diseño artístico de imágenes artísticas que puedan ser mostradas dentro del videojuego en diferentes contextos. Todo este apartado artístico, todo este apartado gráfico, en la medida en la que cuente con originalidad, va a ser considerado como objeto de protección. Por otra parte, tenemos el tema de la historia del videojuego, los diálogos contenidos en el mismo. Esta historia puede surgir, por ejemplo, en base a un guión, y este guión puede, si bien ser considerado como una obra literaria, puede formar parte del videojuego y también ser considerado como objeto de protección, como un elemento del videojuego protegido por el derecho de autor. También hablamos de, por ejemplo, el caso de la música de fondo o la música ambiental, así como la banda sonora original en la medida en la que haya sido creada para el videojuego y tenga originalidad. Puede suceder que los videojuegos, dependiendo del contexto o el tipo de juego, utilicen música de fondo, música ambiental y, como se comentó, también música que ha sido creada para el videojuego en sí. Al ser creada como parte del proceso de desarrollo, es un elemento protegible que conforma el videojuego como producto final. También, por ejemplo, tenemos el apartado audiovisual, el tema, por ejemplo, de cinemáticas, expresiones audiovisuales de la jugabilidad, como por ejemplo es el caso de gameplays, entre otros. Este apartado audiovisual que se da con motivo del, del hecho de jugar también es considerado como protegible por el derecho de autor. Y también se habla del caso de las fotografías, en caso de las haya, que puedan haber sido utilizadas para el videojuego, así como el caso de la captura de los fotogramas de este apartado audiovisual del videojuego. Cuando una persona juega y realiza una captura de lo que está jugando, esta captura puede ser considerada como protegida por el derecho de autor. Es importante señalar también de que estas creaciones pueden ser explotadas de manera separada del videojuego. El, el videojuego puede llegar a ser protegido como producto final, pero de igual manera pueden ser consideradas como protegidas y pueden explotarse de manera separada los distintos elementos que las contienen. Es por ese motivo, por ejemplo, que un videojuego puede comercializar por canales de streaming su banda sonora, o puede, por ejemplo, comercializar libros con el apartado artístico de videojuego, conceptos, bocetos, diseños que han sido utilizados en el proceso del desarrollo. Esos elementos, si bien se consideran como parte del videojuego como producto final, pueden ser explotados por separado, toda vez que dentro del derecho de autor reúnen los elementos necesarios para poder ser considerados como obras, al contar con este requisito de originalidad. También podemos hablar de lo que vienen a ser los derechos específicos en la industria de los videojuegos. Hemos hablado de los derechos morales y patrimoniales, que son aquellos derechos que el autor adquiere con motivo de la creación de su obra, pero vamos a ver cómo estos inciden dentro de lo que viene a ser la creación de un videojuego. Tenemos, por ejemplo, el caso del derecho de divulgación, que es el derecho moral que tiene el autor del videojuego de decidir si su contribución al desarrollo va a ser divulgado o no. Pero es importante señalar de que es poco usual que este derecho sea ejercido en la industria del videojuego de manera individual, porque suele darse que el desarrollo de un videojuego se realiza en la gran mayoría de veces de forma colectiva. Y al ser realizado de forma colectiva, es el productor y el coordinador del videojuego quien va a decidir cuándo la obra sea dada a conocer al público. Sucede que nuestra legislación reconoce a los autores el derecho de poder decidir cuándo una obra va a ser dada a conocer al público por primera vez, pero para esos casos en particular, donde participa una gran cantidad de personas o una cantidad indeterminada de personas, es importante para efectos de propiciar que la obra sea dada a conocer al público, que esta decisión sea centralizada en el coordinador o productor,
todo esto va a ayudar a que la obra se haga a conocer al público, porque puede darse el caso de que uno de los autores se niegue a que la obra sea divulgada para poder interrumpir ese proceso de, de- de dar a conocer al público la obra. Por eso la ley señala expresamente de que en este caso, más que los autores, es el productor y coordinador quien va a estar facultado para poder realizar este acto de divulgación. Tenemos por otra parte el caso del derecho de paternidad, que es el derecho que le otorga al autor la facultad de decidir si su contribución al desarrollo del videojuego deberá llevar las indicaciones correspondientes a su nombre como coautor. Esa es la faz positiva del derecho de paternidad, en la cual el autor decide expresamente eh, que su contribución vaya a ser atribuida a su persona, entre otros desarrolladores, o también puede hacer ejercicio de la faz negativa del derecho de paternidad, ocultando su identidad, ya sea de plano no señalando ninguna información o ya sea de plano identificándose bajo un seudónimo, que no va a dar a conocer verdaderamente de quién se trata. Justamente por ello suele suceder, muy similar al caso de las películas, que en el caso de los videojuegos la información sobre los desarrolladores y las personas que han formado parte del proceso de creación del mismo figuran en el apartado de créditos. Suele darse al final de los videojuegos, se menciona en el apartado de créditos, donde se habla, entre otros, del equipo creativo que ha formado parte del grupo de desarrollo. Por otra parte, también tenemos el caso del derecho de reproducción, que es un derecho patrimonial que tiene el titular de derechos a efectos de decidir si el videojuego se va a reproducir. O sea, en el caso del acto de reproducción, se habla de este derecho que tiene el titular de poder decidir si su obra va a ser fijada o no en un soporte. Es justamente este acto de fijación en un soporte al que se refiere el acto de reproducción. Eh, por ejemplo, un caso usual es el hecho de que cuando un videojuego está finalizado, se realiza el acto de reproducción del videojuego cuando se fija en discos compactos o en cartuchos para que pueda ser comercializado posteriormente. Este derecho de reproducción permite al autor autorizar, realizar o prohibir la creación de estas fijaciones que son consideradas como copias. Esta creación de copias es un derecho patrimonial que permite, que obtiene el titular de derechos y que se encuentra facultado a explotar. Justamente por ello, en virtud de esta facultad exclusiva que tiene el titular, puede prohibir a terceros cualquier fijación que él no haya autorizado expresamente. Por otra parte, también tenemos el caso del derecho de distribución, que es el derecho que tiene el desarrollador de los videojuegos para poder decidir la forma, eh, los medios y el alcance que va a tener los actos de distribución. Este acto de distribución se encuentra relacionado a los actos de reproducción previamente señalados, toda vez de que los actos de distribución se encuentran siempre relacionados a la distribución de soportes físicos que contengan la obra. Justamente cuando se está hablando del ejercicio del derecho de distribución, siempre va a estar relacionado dentro de la industria de los videojuegos al hecho de la transferencia o la distribución propiamente dicha de los elementos de los soportes físicos que contienen la obra, como por ejemplo pueden ser discos compactos, como por ejemplo pueden llegar a ser cartuchos, eh, suelen ser los medios usuales a través de los cuales se comercializan los videojuegos cuando se habla del formato físico. También tenemos, por ejemplo, el caso del derecho de transformación, que es otro derecho patrimonial que tienen los titulares para poder autorizar, prohibir o realizar actos que conlleven a la creación de obras derivadas o adaptaciones. Puede, por ejemplo, darse el caso de que un videojuego haya generado un concepto o una historia de la cual quieran aprovecharse terceros para el desarrollo de un videojuego de diferente tipo. Y este aprovechamiento podría generar la creación de una obra derivada. Y justamente el hecho de crear obras derivadas, para poder crear obras derivadas se necesita contar con la autorización del titular para poder realizar este acto de transformación. Este derecho de transformación permite al titular crear obras derivadas de su propia obra o permitir a terceros o prohibir a terceros la creación de esas obras derivadas. Justamente con motivo del ejercicio de este derecho, el autor puede establecer cómo se van a realizar, las condiciones de cómo se van a realizar esas obras derivadas. Podemos hablar justo como un ejemplo relacionado al sector de los videojuegos, el caso de las obras originales, que se trata del videojuego llamado Sonic el Erizo, que fue lanzado
para la consola llamada Sega, y que con motivo de la fama que adquirió a lo largo de los años, se creó una obra derivada que en este caso no fue otro videojuego, sino se trató de una obra audiovisual. En este caso se trata de la película de Sonic el Erizo. Suele suceder de manera muy común de que en virtud de los videojuegos suelen crearse obras que no sean necesariamente del mismo género, sino que sean adaptaciones, sean obras de géneros distintos. Pueden ser, por ejemplo, novelas, pueden ser, por ejemplo, cómics, pueden ser, por ejemplo, películas o series, como el siguiente caso. Tenemos, por ejemplo, el caso del videojuego de las sofás, que fue un videojuego originalmente lanzado para la consola de PlayStation, que luego de los años fue también sujeto a un acto de adaptación, a un acto de transformación, en virtud de lo cual surgió una serie del mismo nombre que fue eh, difundida a través de la plataforma HBO Max. De igual manera podemos hablar del tiempo de protección de un videojuego. Importante señalar de que la ley señala de manera general de que el plazo de protección de un videojuego va a ser de toda la vida del autor o autores, y de igual manera, luego de la muerte del autor o autores, 70 años luego de la muerte de estas personas. Es toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Pero teniendo en consideración el tipo particular de creaciones como pueden ser los videojuegos, que en la gran mayoría de supuestos se tratan de obras colectivas, se señala que en este caso de obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, en estos supuestos, el derecho patrimonial, que es el que faculta al autor a explotar la obra o a decidir si terceros lo autorizaron o prohibir a terceros esa explotación, se extingue a los 70 años de su primera publicación o en su defecto los 70 años del año de su terminación. Esta limitación no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales, para el caso de obras audiovisuales, a poder explotar su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre soporte. En este caso, al considerar a los videojuegos como obras colectivas, es importante tener en cuenta de que el plazo de protección que la ley confiere es de 70 años contados a partir del año en el que el videojuego se publica, y si el juego nunca es publicado, el plazo de protección empieza a contar desde el año en que el juego finalice, el desarrollo del videojuego finaliza. Esto es señalado en el artículo 54 de nuestra ley. El cálculo de este plazo se realiza desde el día 1 de enero del año siguiente al de la publicación o al del año siguiente a la terminación de la obra. Por otra parte, vamos a hablar también de la importancia del registro en la industria de los videojuegos. Hemos hablado anteriormente de que, de acuerdo a nuestra legislación sobre derecho de autor, el registro no se convierte en un elemento obligatorio eh, para que la ley otorgue protección a las creaciones, pero sí es recomendable hablar de la figura del registro para el caso de las obras. Nuestro artículo 171 de la ley hace referencia a que la inscripción en el registro de derecho de autor no crea derechos. Uno no adquiere los derechos con motivo del registro. Solamente tiene un carácter referencial y declarativo y constituye solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad. Es importante tener en consideración aquí de que si bien la ley no confiere derechos con motivo del registro, lo que confiere los derechos respecto a una obra es su creación. Es la sola creación de la obra la que va a conferir a los autores titulares los derechos de explotación sobre las mismas, así como los derechos morales correspondientes. Hablamos justamente también de las ventajas del registro. Si bien es la sola creación el elemento que otorga protección a las obras, es importante señalar de que el registro es lo que otorga un medio de prueba adecuado, un medio de prueba idóneo, mediante el cual se puede acreditar frente a terceros que la obra ha sido creada y que se encuentra registrada en el registro de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI. Es un medio que me permite acreditar tanto la autoría como la titularidad. También corresponde a un medio de publicidad registral y es un medio que otorga seguridad jurídica, en la medida en la que uno, en virtud del registro que otorga la Dirección de Derecho de Autor, pueda acreditar frente a terceros de que ha sido la persona que ha creado la obra. Por ejemplo, suele darse casos de que a personas que crean diferentes tipos de obras
acceden o acuden a la Dirección de Derecho de Autor para su registro y una vez obtienen el certificado, pueden hacer correr su obra a través de diferentes medios. Suele darse el caso de que para que una obra sea considerada como un proyecto pasible de ser explotado a nivel comercial, eh, sea, digamos, entregada como proyecto a diferentes desarrolladores de diferentes ámbitos, sea musical, sea audiovisual, sea literario. Y para efectos de evitar de que a futuro estas propuestas que un autor pueda presentar sean desestimadas para que después se vea con la sorpresa de que la terminaron utilizando sin reconocer la autoría, sin reconocer las regalías, es justamente con ese motivo que los autores prefieren entregar esos proyectos de manera conjunta con el certificado de registro, a efectos de acreditar de que esta obra es una obra que él ha creado, que ha sido registrada en Indecopy, lo que dificulta que terceros puedan aprovechar de manera indebida estas creaciones. Vamos también a hablar de los supuestos de infracciones al derecho de autor que pueden suceder en la industria de los videojuegos. Suele suceder de que, teniendo en consideración la gran cantidad de personas que trabajan en el desarrollo de un videojuego, uno se puede preguntar si se comete infracción cuando no se consigna el nombre de uno de los coautores del videojuego, entre otros supuestos al momento de registrar el mismo ante la Dirección de Derecho de Autor de Indecopy. Suceden en esos supuestos de que, en la medida en la que se pueda identificar claramente a las personas naturales que han participado en el proceso de creación, es importante considerarlas como autores de las mismas. Es un derecho que los autores tienen a efectos de que se pueda respetar esta fase de paternidad que tienen respecto de la obra. Es importante también señalar de que el hecho de que una persona sea considerada como autor, ya sea que haya trabajado bajo la figura de una obra por encargo, o ya sea que haya trabajado por orden de una empresa o una desarrolladora, no va a generar que esta persona necesariamente termine teniendo los derechos de explotación, sino que si en el marco del desarrollo ha habido un contrato de trabajo, por ejemplo, ha habido un contrato de obra por encargo, o ha habido una cesión expresa de derechos a favor de la desarrolladora, el autor va a poder ser considerado como tal, pero no va a tener derechos de explotación. Por ese motivo, suele darse casos, por ejemplo, casos de registro de programas de ordenador, registro de software ante la dirección, de que se señala el nombre del equipo de programación, de las personas que han participado como programadores, para el productor de ese tipo de obra y por ende, quien va a ser considerado como titular de los derechos de explotación, suele ser la empresa que ha contratado a esas personas para desarrollar ese tipo de trabajos. Es importante justamente por ello, al margen de que una desarrolladora o una empresa quiera, digamos, en virtud del desarrollo de sus actividades económicas, eh, detentar los derechos de explotación, igualmente respetar los derechos morales de los autores a ser reconocidos como creadores de la obra. Por otra parte, se habla del caso patrimonial, el caso de la explotación. Si una persona reproduce sin autorización un videojuego y lo comercializa en el mercado, estaría cometiendo infracción al derecho de autor y se da el caso de que pueden existir infracciones con motivo de esos actos de explotación, sobre todo teniendo en cuenta de que la creación de una copia de un videojuego es un acto de reproducción y su comercialización en el mercado sería un acto de distribución. Por ejemplo, también se da el caso de poner a disposición la descarga de un videojuego a través de Internet o el hecho de descargar de Internet esos programas a través de medios que no corresponden a los medios oficiales. Podríamos también estar hablando de actos de explotación de obras que no están contando con la autorización del titular de los derechos y podrían justamente por este motivo ser considerados como presuntas infracciones a la ley sobre derecho de autor. Sobre todo incidiendo en el caso de las personas que distribuyen o difunden esos contenidos por Internet. Por ejemplo, una persona que es, digamos, administradora de una página web que carga a sus servidores instaladores de videojuegos que a través de medios que eluden las medidas de protección que los desarrolladores establecen, permiten la instalación y el uso gratuito e ilícito de los videojuegos. Es esta persona que hace la carga y se encarga de difundir la descarga de este videojuego quien estaría infringiendo los derechos de explotación de este desarrollador. Y finalizamos con recomendaciones útiles en la industria de los videojuegos, también justamente relacionado con las disposiciones establecidas en nuestra ley.
Cuando, por ejemplo, estábamos hablando de los hechos o los elementos que no son considerados como objeto de protección, se habló de que las ideas contenidas en las obras no son consideradas como protegidas. Y justamente de la mano de ello se indica que si tenemos una idea para desarrollar un videojuego, es necesario que esta idea sea plasmada en un soporte concreto y de una manera creativa para que esto pueda recibir protección por el derecho de autor. Una idea como tal y aislada no puede ser considerada como objeto de protección, sin perjuicio de que la forma particular de plasmar esta idea en un soporte pueda ser considerada como original y por ende protegida. Podemos, por ejemplo, tener el caso de que pueden existir videojuegos que se basen en la idea de una guerra, y el hecho de que existan múltiples videojuegos que hablen sobre esa temática da a entender de que la idea puede ser el hecho de crear un videojuego sobre guerra, pero la forma particular de que cada videojuego expresa es lo que es considerado como protegible y original. También se indica de que si una persona tiene creado un videojuego o una empresa tiene creado un videojuego y pretende obtener ganancias por el mismo, y pese a no ser requisito de protección, es recomendable que se realice el registro en la Dirección de Derecho de Autor de Copy. Es recomendable porque este registro otorga un certificado que tiene fecha cierta y da seguridad jurídica respecto a la fecha en la cual esto ha ingresado al archivo del registro de la Dirección de Derecho de Autor. Eso permite, por ejemplo, hacer frente a terceros que quieran atribuirse la creación de ese videojuego con fecha anterior. Pueden, por ejemplo, decir que han creado el videojuego con fecha anterior y en virtud de ese certificado podrían llegar a desmentir esta afirmación y por ende denunciar posibles infracciones a derechos que ha podido realizar terceros de manera indebida. Se debe también indicar de que al momento de realizar el registro de un videojuego se debe evaluar si la obra que uno está registrando está coexistiendo con los derechos de terceros. Y si es el caso, uno tiene que asegurarse de contar con autorización previa por escrito de los titulares de derechos. Se menciona, por ejemplo, de que las personas que forman parte del equipo desarrollador del videojuego pueden crear diferentes obras con motivo del desarrollo. Obras que pueden ser literarias, obras que pueden ser artísticas, pueden ser musicales o de diferente tipo. Y que las obras que hayan sido creadas con motivo del desarrollo del videojuego forman parte del videojuego como tal. Pero estos videojuegos también pueden usar obras preexistentes, pueden usar obras que hayan existido antes de la creación del videojuego. Por ejemplo, puede darse el caso de canciones, es sobre todo el escenario más usual de que puedan utilizar obras musicales preexistentes. Y para efectos del uso de obras musicales preexistentes es necesario que se cuente con la autorización de los titulares correspondientes. Una vez se cuenta con la autorización, no existiría conflicto con motivo del desarrollo del videojuego, ya que si bien se hace uso de una obra preexistente, en la medida en la que se cuenta con las autorizaciones, se estaría en un ámbito lícito. Si se da el caso de que una persona tenga registrado un videojuego y en general cualquier tipo de obra y tenga conocimiento de que algún tercero puede estar utilizando o explotando indebidamente esta creación sin autorización, se puede acudir a la Dirección de Derecho de Autor de Indecopy a fin de poder interponer una denuncia administrativa. Esta denuncia es tramitada ante la Comisión de Derecho de Autor, que es el órgano resolutivo que se encuentra dentro de la Dirección de Derecho de Autor. Es la que evalúa la controversia que puede haberse presentado y determina si en el caso de materia de evaluación se han configurado o no infracciones a la legislación sobre derecho de autor. Y eso sería el contenido de la charla. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Javier, por el pase. Buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que haya sido de su interés en la charla y en este momento me disculpan, voy a compartir la pantalla un segundito. Vamos a ver.
Sí se logra visualizar, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, permítame presentarme. Mi nombre es Luz Díaz. Encantada de estar esta tarde con ustedes. Vamos a compartir una serie de recursos y de herramientas de información que van a, de hecho, complementar de alguna manera la valiosa información que ha compartido con nosotros Javier. Parece que no se ve a pantalla completa. Ahora sí. Bueno, yo laboro en el Centro de Información y Documentación del INDECOPI. Tenemos un servicio de biblioteca y también ofrecemos una serie de servicios de información especializada a toda la ciudadanía. En este caso, me gustaría plantear la presentación a través de una serie de preguntas prácticas y útiles para que podamos organizar de alguna manera la información que hemos sistematizado en esta oportunidad con el tema de los videojuegos y el derecho de autor, precisamente hoy que es el Día Mundial de los Videojuegos, ¿verdad? Hoy 29 de agosto estamos celebrando a nivel internacional el Día de los Videojuegos. En este caso, existe una serie de plataformas y de recursos de información. Las que vamos a presentar son los que gestiona el INDECOPI y los que por alguna condición especial tenemos cierta cercanía, cierta vinculación, dígase convenios o afiliaciones de tipo organizacional. Una de las plataformas que precisamente recopila estas fuentes de información que son confiables, sobre todo en estos tiempos de tanta noticia falsa y de que tanta falta hace tener un criterio selectivo al momento de buscar y analizar información, es la Biblioteca Virtual del INDECOPI. Es una plataforma que funciona las 24 horas del día ofreciendo una serie de servicios y recursos de información organizada de tal manera que tengamos la certeza de que son fuentes confiables, ¿no? Es información actualizada, validada y que a través del Internet, en el enlace que estamos dejando en la presentación, se van a poder acceder todos ustedes. Tenemos todos los servicios que ofrece, son en línea y también tenemos el servicio de atención presencial en nuestras instalaciones, ¿no? Al final dejamos la dirección también para que puedan visitarnos si están interesados. Además, tenemos el repositorio institucional del INDECOPI, que recopila todas las publicaciones y ediciones hechas a nivel institucional. Por ley, toda entidad pública debe contar con un repositorio donde se difundan estos contenidos. Entonces, si, por ejemplo, deseamos tener información sobre temas tributarios, acudiríamos al repositorio de la SUNAT, ¿no es así? Pero si deseamos buscar información a texto completo en materia de propiedad intelectual, defensa de la competencia, protección del consumidor, a donde debemos acudir es al repositorio institucional del INDECOPI. También tienen el enlace allí para que puedan visualizar toda la producción intelectual, si se quiere, de la institución. Además, me gustaría compartir algunos títulos de revistas o publicaciones especializadas que van a ser de interés en el tema de propiedad intelectual, específicamente en el tema de videojuegos, ¿no? Nosotros tenemos una serie de suscripciones a revistas, especialmente en el ámbito del derecho, con algunos títulos que mostramos en pantalla. Obviamente comprenden ramas amplias del derecho, no solo la propiedad intelectual, pero son algunas de las suscripciones. También les recomendamos la revista de la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en esta revista encontramos una serie de artículos, de estudios y de análisis en materia de propiedad intelectual
precisamente en este número también hay, en la página 7 hay un artículo donde se puede apreciar el tema de videojuegos, ¿no? Entonces también es una recomendación, tenemos el enlace allí al pie de la diapositiva. ¿Qué guías específicas o materiales de referencia nos pueden ayudar a comprender ciertos aspectos legales o regulatorios de la industria de los videojuegos? Pues hay una serie de recursos, ¿no? Uno de ellos se ha materializado a través de un convenio entre Indecopi y la cooperación suiza, denominado PECIPRO 2019-2021, cuyo resultado se puede apreciar en una página web que está enlazada en el portal del Indecopi, donde uno de los rubros precisamente es un video, una guía interactiva sobre los videojuegos, ¿no? Como podemos apreciar aquí, también les estamos dejando el enlace para que se pueda visualizar y aprovechar una serie de contenidos, además de este, sobre temas de difusión en cuanto a la interpretación de los aspectos legales del derecho de autor. También les recomendamos una webgrafía elaborada por el Centro de Información y Documentación que contiene una serie de enlaces web, de páginas web que son relevantes en el tema de videojuegos. Adicionalmente, hay una guía para creadores y productores de videojuegos que tal vez ya conocen, que complementa la información anterior, que es una serie de preguntas y respuestas más comunes sobre el tema. Adicionalmente, el BID ha editado esta publicación sobre la realidad de la industria de videojuegos en el Perú. Bastante interesante, compila, ¿no?, toda la evolución de la industria de videojuegos en el país y qué oportunidades se pueden presentar. Realmente la industria es bastante grande, ¿no? Se dice que a nivel mundial son más de 200 millones de dólares que mueve esta industria. Y entonces es un importante motor de desarrollo económico, ¿no? El que estas industrias creativas impulsan el desarrollo económico de las economías, en este caso del Perú. Y también me gustaría compartir con ustedes algunas bases de datos académicos y otros recursos en línea que contienen artículos, informes y estudios sobre este tema. Las bases de datos, como sabemos, son herramientas electrónicas o digitales que almacenan registros, y ahora no solo registros, ¿no?, sino también libros, revistas, patentes y artículos a texto completo. Entonces, es una fuente de información indispensable en estos momentos. Como les decía, en que el crecimiento informacional es tan grande, tan explosivo, que a veces nos dejan un poco con el atosigamiento de información que podría no ser relevante, ¿no? Entonces es importante acudir a estas bases de datos, como por ejemplo Vilex, que es una base de datos jurídica a la que está suscrita el Indecopi, y que en una búsqueda sencilla podemos obtener información relevante en temas, sobre todo jurídicos, del derecho de autor, la propiedad intelectual, los videojuegos. También tenemos la base de datos Dialnet. En este caso es una base de datos que es abierta, sin ánimos de lucro. Sin embargo, en el Indecopi tenemos una suscripción que nos permite aplicar ciertos filtros y que nos permite seleccionar de una manera adecuada el inmenso contenido que tiene. Como podemos ver, hay cerca de 12.000 títulos de revistas, más de 5 millones de artículos, capítulos de libros, casi más de 1 millón, en fin, es una serie de recursos realmente valiosos. Es una selección bastante exhaustiva realizada en España y que también recopila información de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en español podemos encontrar información totalmente actualizada. Y además, en paralelo a estas bases de datos que son adquiridas por suscripción, es decir, con un costo bastante oneroso, existe el movimiento Open Access o de acceso abierto, ¿no?, que seguramente conocen ya ustedes. Es
un movimiento bastante grande que cobra cada día más fuerza, a través del cual se fomenta que los productores de información compartan y divulgan su información a través de licencias especiales que, digamos, le quitan la exclusividad que tienen muchas empresas editoriales y muchas revistas académicas incluso, para democratizar la información. Entonces, este movimiento tiene una serie de recursos que pueden encontrar en el enlace que dejamos ahí al pie y que está representado por estas bases de datos, ¿no? Redalí, Cielo, REPEC, también el directorio de libros abiertos y entre otros colectores de repositorios como Alicia a nivel de Perú. Alicia es, si se quiere, la gran plataforma del CONCITEC que recopila todas las revistas a nivel Perú, a nivel de revistas académicas universitarias, y entonces en estos buscadores, en cada uno de ellos, tenemos la certeza de encontrar artículos de revistas científicas, académicas, y que son indexadas por precisamente las grandes editoriales que mencionábamos antes, ¿no? Pero que a veces por los costos que tienen no podemos acceder a ellos. Y entonces es una gran oportunidad de acceder a información que sabemos que es estrictamente científica y académica de manera gratuita. Todas estas bases de datos son de acceso libre y gratuito. Y yendo ya un poco tal vez hacia el campo tecnológico y científico, tenemos estas otras bases de datos de artículos académicos que en su mayoría son abiertos, excepto Scopus y Web of Science, por supuesto, ¿no? Scopus y Web of Science sí son consorcios de información científica que digamos, se acceden a través de suscripciones, pero el CONCITEC, en función a convenios que ha realizado con las diversas entidades que forman parte del Sistema Nacional de Innovación y de Investigación Científica, entre ellos el INDECOPI forma parte de este consorcio, entonces nos da acceso, así como algunas otras universidades y miembros de este sistema, a estas bases de datos, ¿no? A ambas, a Scopus y Web of Science, y también a Science Direct, ¿no? Que son bases de datos indispensables cuando se está realizando investigación académica. Adicionalmente, y ustedes saben que la información gris, la información que aún no se publica, se encuentra precisamente en las conferencias, precisamente en este tipo de eventos académicos, de divulgación, y hemos querido presentar algunos de ellos para que puedan ser calendarizados por nosotros y tenerlos mapeados en nuestro, digamos, campo de investigación. También estamos dejando el enlace. Esta recopilación corresponde a la OMPI o la WIPO, donde permanentemente se está actualizando la serie de eventos que se dan en el ámbito de la propiedad intelectual, ¿no? No solo en este caso, por supuesto, de los desarrolladores de videojuegos, sino también en toda la cobertura que tiene la propiedad intelectual, es decir, en el derecho de autor, el tema de patentes, de signos distintivos o marcas, conocimientos tradicionales, en fin, ¿no? Todo ese rubro. Así que es indispensable tener a la mano esta página, pues estos eventos son en su mayoría en línea, gratuitos y realmente de un nivel pues óptimo, ¿no? De nivel académico muy, muy importante. ¿Qué leyes y regulaciones nacionales e internacionales podemos conocer en el rubro de la propiedad intelectual? Tenemos la base de datos WIPOLEX, que es un buscador de leyes internacional. Vamos a ver si les puedo mostrar este video con una explicación. Vamos a ver si funciona.
Sí se llega a apreciar, ¿verdad? Sí, sí se ve, pero no se escucha. Sí, bueno, tiene solo un fondo musical. Me parece que... precisamente ya ha incorporado componentes de inteligencia artificial, ¿no? Esta base de datos de legislación, jurisprudencia, en materia de propiedad intelectual. Y que también ha sido una recopilación de todos los países que comprenden la OMPI. También es un recurso gratuito. Basta con ingresar al buscador, ni siquiera hay que crear un usuario. Este es el Wipolex. Y en esta misma página también tenemos la recopilación de legislación, tratados y sentencias. Todos los tratados administrados por la OMPI en materia de propiedad intelectual y las sentencias, digamos, jurisprudencia y también incluso doctrina en base a todo el bagaje jurídico de la OMPI, ¿no? También por países. Y dentro de este espectro, el INDECOPI también cuenta con resoluciones emitidas por las salas, el tribunal del INDECOPI, en este caso la sala de propiedad intelectual. También tenemos las diferentes direcciones y comisiones de propiedad intelectual y con un buscador bastante amigable podemos descargar las resoluciones emitidas por el INDECOPI. También es una herramienta bastante útil con un buscador. Lo que sí les recomiendo es que cuando ingresen, de preferencia vayan a la sección de búsqueda avanzada para que puedan tener más campos donde puedan filtrar sus búsquedas, ¿verdad? Porque en la búsqueda rápida, digamos, es cuando uno ya tiene identificado el año, el número de resolución, etcétera. Pero la búsqueda avanzada le va a permitir hacer una búsqueda incluso por término, palabra clave y otros campos, ¿verdad? Así que también es una herramienta bastante interesante. Bueno, y me gustaría saber qué nos llevamos, qué les ha parecido esta serie de recursos, qué les llamó más la atención, si fuera posible compartir con todos en este momento. Les dejo también las coordenadas para que nos puedan visitar, ya sea en forma presencial, ya sea a través de la línea telefónica, los correos, y también los invitamos a que conozcan el- la programación de la escuela del INDECOPI, donde figuran las diversas videoconferencias que se están organizando en el mes de agosto, y así es por mes que se publican, de los diversos temas que se van a tratar prácticamente en este mismo horario. Así que los invitamos también a que se inscriban y participen. Me gustaría ver si... Muy bien, sí, en realidad esta temática de la industria de videojuegos es bastante interesante. Para inscribirse solamente tienen que ingresar a los links que aparecen en cada uno de los eventos. Por ejemplo, este que estamos en, ya estamos, miren, terminando videojuegos. Prácticamente nos queda uno, el 31 de agosto, que es Introducción a las patentes, protegiendo la inventiva de los peruanos. Se suscriben en el link que aparece aquí y aquí al costadito pueden también descargar el programa para que puedan ver los expositores que van a participar, el temario, e incluso aquí también tienen el link para el registro. Así que esperamos
verlos, que participen y estar atentos a la publicación de septiembre, donde se va también estar publicando. Y adicionalmente hay cursos que periódicamente se van abriendo, son cursos MOOCs, o sea, es decir, que se hacen en línea, son algunos asíncronos, bueno, estos detalles ya lo va a dar con mayor profundidad Florcita, que es la asesora académica, y aquí está el enlace en el PPT, les estoy dejando el enlace para que puedan ver toda la oferta académica y de repente si Florcita me ayuda a ponerlo en el chat. Y este PPT se los van a compartir, nosotros ya autorizamos su uso. Estos cursos no son solo más de difusión, sino son ya cursos estructurados con evaluación y con... Ahí está, ya miren, ahí tienen el enlace donde van a poder visualizar los cursos, las videoconferencias, las charlas, y esperamos que también los puedan compartir entre sus contactos. Y cualquier información adicional acerca de recursos de información, libros, revistas, bases de datos, etcétera, nos pueden escribir al correo que aparece ahí, que es CID, o sea, Centro de Información y Documentación, arroba indecopi.gov.p, para cualquier duda que tuvieran en cuanto a esta presentación, y encantados de poder apoyarlos. Así que ha sido un enorme gusto poder haber intercambiado con ustedes estos momentos, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, muy amables. Buenas tardes. Vamos a iniciar con el bloque de preguntas. Nos han hecho llegar un conjunto de preguntas que vamos a pasar a resolver relacionadas con el tema de derecho de autor en los videojuegos. Podemos empezar con la pregunta número uno. Nos preguntan sobre si, un segundo, nos preguntan sobre si lo que no es sujeto de protección de derecho de autor es similar o diferente a lo que considera la legislación de Estados Unidos. Aquí es importante señalar de que la legislación de Estados Unidos, que se conoce como el copyright anglosajón, tiene elementos muy similares a efectos de considerar la protección de las obras a lo que viene a ser el sistema latino, que es el que utilizamos en nuestra legislación. La única diferencia, digamos, relevante a considerar en este caso es que el copyright anglosajón relativiza un poco la figura de la participación del autor. Es más relativa a la figura del aporte porque se entiende de que todo puede ser materia de acuerdos entre las partes y que el autor pueda inclusive ni figurar como creador de la obra. Puede, digamos, atribuirse todo a una empresa. Pero el tema de los elementos que se consideran para otorgar protección, o sea, el tema de la originalidad, sí es un tema transversal, sí se puede, es muy común, son temas muy comunes que se dan tanto en el copyright anglosajón como en nuestra legislación. Por otra parte, nos preguntan si hay alguna forma de registrar la obra de videojuegos de forma completa o si debe estar cada parte registrada de manera independiente. Aquí, justamente como hemos comentado en la charla, por el hecho de que nuestra legislación no contemple el videojuego como una obra única, a diferencia de lo que sí sucede, por ejemplo, en el caso del audiovisual, sí se necesitaría, en caso se quiera registrar, el registro independiente de cada aporte. Igual en esos supuestos se recomienda que el registro sea de aquellos aspectos que sean como los más esenciales del videojuego. Por ejemplo, si tiene banda sonora original, si tiene apartados artísticos, claro, es usual que tenga apartados artísticos originales,
o la parte del software, por ejemplo, que son los elementos más importantes de un videojuego, porque todo videojuego está conformado por el software, que es la base, el programa de ordenador, el lenguaje de programación, la parte visual y la parte sonora. Digamos que la conjunción de esos tres elementos, sumados, por ejemplo, un día al desarrollo, al argumento, por ejemplo, entre otros, son como que la base del videojuego, y sí podría considerarse como los elementos más importantes: el software, la parte visual, la parte sonora y la parte narrativa, como son los elementos, los pilares del desarrollo de un videojuego. Y digamos, podrían, en ese supuesto y el no existir un solo procedimiento de registro de videojuegos, registrarse esos cuatro de manera separada. Nos preguntan por otra parte, los sonidos que no son los soundtracks del videojuego, por ejemplo, el sonido de un movimiento o un ataque, ¿bajo qué modalidad se deben registrar su protección ante el Indecopy? Sí, gracias por la pregunta. Es un tema que no se abordó en la charla. Sucede que los sonidos, de acuerdo a lo que es la legislación sobre derecho de autor, pueden protegerse bajo la figura de fonogramas. Los fonogramas son considerados como aquellas grabaciones de sonidos, que pueden ser música o pueden no ser música, pero son considerados como concepto grabaciones de sonidos. Esa grabación en particular es considerada como protegida, y el productor del fonograma tiene derechos sobre el mismo. Puede, por ejemplo, decidir autorizar o prohibir sobre su reproducción, su puesta a disposición, actos de explotación en general. Lo que sí lo diferencia de los actos de explotación que se puedan dar, por ejemplo, respecto de creaciones musicales, es que el productor del fonograma no puede autorizar o prohibir su comunicación al público. Solamente, pero si se realiza un acto de comunicación al público del fonograma, sí tiene un derecho de remuneración, tiene un derecho a percibir una remuneración por ello. Pero en grandes rasgos, a grandes rasgos, sobre la pregunta que se ha realizado, los sonidos sí pueden encontrarse protegidos por el derecho de autor bajo la categoría de fonogramas. Se pueden registrar como una producción fonográfica. Nuestro sistema de registro de derecho de autor permite el registro de producciones fonográficas y añadir una cantidad de hasta 20 temas. Pero inclusive podría darse el caso de que podrían realizarse una grabación en conjunto de la totalidad del banco de sonidos de un videojuego y registrarse como una producción fonográfica. No habría ningún inconveniente respecto a este tipo de registros. Por otra parte, nos consultan. El registro en el Indicopy lo haría por separado: por un lado los gráficos, por otro lado la música, por otro lado el guión. Efectivamente, como os he comentado, tenemos este caso de los registros de diferente índole, porque estamos hablando de registros de obras de diferente tipo. Nuestra ley no contempla la figura del registro del videojuego como una obra única. Y teniendo en consideración también de que son obras de diferente tipo, también es recomendable el registro por separado, porque va a ayudar a que el desarrollador o el autor correspondiente pueda explotar por separado la obra también, pueda realizar actos de explotación por separado. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Si se podría hablar un poco sobre lo que ocurre cuando el videojuego es una obra derivada, es decir, la adaptación de un libro, por ejemplo. Efectivamente, pueden darse supuestos como, si bien se ha señalado en la charla de que pueden haber casos en los cuales un videojuego es la obra originaria y a partir del videojuego pueden surgir obras derivadas como películas o series, también puede darse el caso de que el videojuego por sí mismo sea una obra derivada de una obra persistente como un libro, por ejemplo. Efectivamente, para la creación de la obra derivada, que en este caso sería el videojuego, es necesario, de acuerdo a nuestra legislación, contar con la autorización por parte del autor de la obra originaria, o en todo caso el titular del derecho de transformación, que puede ser el autor o puede ser un tercero que tenga ese derecho. Ahora, para la creación de la obra derivada es necesario que se llegue a un acuerdo con el titular de derechos. Eh, ese acuerdo, por ejemplo, puede dar constancia del pago de las regalías correspondientes, eh, si es que la forma como se va a adaptar la obra, si se va a permitir o no la existencia de licencias creativas para el desarrollo de la adaptación, o si el autor decide que únicamente autoriza la adaptación si la adaptación es fiel a la obra original. Todo va a surgir y todo va a partir del acuerdo que se realice entre las partes. Pueden existir acuerdos en virtud de los cuales el autor de la obra originaria recibe un pago único con motivo de la autorización del derecho de transformación, o puede darse el caso de que el pago que reciba el autor de la obra originaria, en este caso del libro, dependa del volumen del nivel de ventas que tenga el videojuego cuando se lance al mercado.
Como comento, esto puede darse de diferentes maneras. Siempre va a requerir la autorización del autor de la obra originaria. En el caso que se ha comentado, en el ejemplo que se ha comentado, se trata de un libro y va a depender del acuerdo al que se llegue entre las partes. Nos preguntan por otro lado si se quiere registrar un NFT, si pasa como videojuego, y la persona habla de que su ejemplo es su propio dibujo animado. Comentarle que lo que se protege ante la Dirección de Derecho de Autor son obras. En este caso, el NFT es una especie de distintivo que utiliza la tecnología de cadena de bloques para dar cuenta de la existencia de un token con existencia única. Entiendo de que da a entender de que es un elemento del cual solo existe uno en el mundo, pero no está relacionado con los elementos que ante la Dirección de Derecho de Autor se puedan registrar. Lo que se podría registrar ante la Dirección de Derecho de Autor vendría a ser el dibujo animado como tal. Puede ser registrado como una obra audiovisual, una obra animada, pero el acto de convertir esto en un NFT no es algo que pueda, digamos, ser pasible de registro ante la Dirección de Derecho de Autor. Por otra parte, nos comentan si el registro de todos los sonidos del videojuego, por ejemplo, más que no son música, ¿bajo qué modalidad se registran? Como os he comentado, justamente esto puede ser registrado como una producción fonográfica. Si bien el registro de fonograma contempla el registro de hasta 20 temas, a efectos de facilitar este registro podría juntarse todos los sonidos en una única grabación y poder adjuntar esto a una solicitud de registro de fonograma. Esta podría ser una forma de registrar esos sonidos. Y claro, estos sonidos se encontrarían protegidos, pero esa versión específica de los sonidos. Porque, por ejemplo, una persona podría grabar un efecto de sonido en particular, por ejemplo, una corneta o un efecto de sonido de diverso tipo, pero lo que estaría grabando no es el sonido genérico que puede emitir esa fuente, sino ese sonido específico. Justamente por eso el registro de fonogramas ah, protege esos sonidos particulares. Una persona puede usar la misma fuente y podría generar un sonido, y así ese sonido sea ligeramente distinto, no sería el mismo fonograma que la persona pueda registrar, que podría presentar al registro. Seguimos con la siguiente pregunta. Para el costo del registro de videojuegos y si el registro es a nivel nacional o internacional. Empezando por el tema del costo, se indica de que no existe un procedimiento de registro de videojuegos como tal, pero tenemos procedimientos de registros de, de diferente tipo, obras artísticas, obras musicales, registro de programas de ordenador, entre otros. Como se señaló, el registro de videojuegos puede tener cuatro pilares, que por ejemplo puede ser el apartado artístico, el apartado musical, el apartado narrativo y el apartado informático que viene a ser el programa de ordenador. Los tres primeros registros, que son el de obras musicales, que es obras artísticas o fonogramas inclusive, el registro de obras literarias, el apartado narrativo, y el registro de obras artísticas, el apartado artístico, tiene un costo de 195.25 por solicitud de registro. Para el caso de las obras artísticas, dependiendo de la cantidad que puedan haber, podría presentarse un registro de catálogo para poder registrar más de una obra. Y para el caso de los programas de ordenador, este registro asciende 390.50. Es el costo del procedimiento de registro de programas de ordenador. Es recomendable justamente por lo que se comentó anteriormente, que los registros puedan realizarse al no existir una figura única de manera separada, lo cual también va a facilitar que exista un registro por cada apartado que también puede ser explotado de manera independiente. Ahora, respecto al tema de la protección nacional o internacional, no se aplica el principio de territorialidad en lo que viene a ser el derecho de autor. El registro que otorga Indecopy puede ser utilizado como medio de prueba en todo el mundo para acreditar la creación de la obra. Es un medio de prueba que puede ser utilizado para poder acreditar esa creación. Nos consultan en resumen el proceso y costo para registrar un videojuego. El proceso, como os he comentado, puede partir de estos cuatro tipos de registros. El costo justamente se ha mencionado para efectos de los diferentes tipos de obras que pueden conformar un videojuego. Nos preguntan también por el caso de las inteligencias artificiales, que no se encuentran protegidas por el derecho de autor. Y una persona pregunta de que si una inteligencia artificial le genera una historia y esa no se encuentra protegida, si se puede adjudicar el derecho sobre esa historia para un juego. Sucede que lo que se protege por el derecho de autor es ese aporte original que realiza el autor respecto a una idea y en virtud de lo cual crea una obra.
Para el caso de las inteligencias artificiales generativas, que son aquellas que generan contenido en virtud al aporte de pautas o prompts, sucede que, teniendo en consideración además de que la creación no la realiza una persona natural, una persona humana, sino que la realiza ya sea un programa de ordenador o una máquina, por ejemplo, y que por eso no puede ser considerado como obra, también se da el caso de que la persona que brinda los prompts o las pautas no tiene un conocimiento de cuál es el resultado que este otorgamiento de pautas va a generar. No controla el proceso de creación de esos contenidos. Eso también incide o amplifica la idea de que no es posible proteger ese tipo de creaciones como obras. Si una persona quiere atribuirse la autoría de esta obra, en la medida en la que se llega a detectar de que corresponde a una creación creada a través de inteligencia artificial generativa, es posible que no sea considerada como obra y el procedimiento de registro se deniegue. Nos preguntan también si, respecto a las limitaciones del uso de citado de videojuegos en material creativo, por ejemplo, videos de YouTube, que se adscriba una regulación diferente a la peruana, ¿cuál sería la mejor manera de realizar el citado para evitar una infracción de copyright? Sucede que efectivamente a través de plataformas como YouTube suele primar las disposiciones establecidas en la ley del país de origen de la plataforma, que en este caso sería Estados Unidos, pero de igual manera se tiene en cuenta de que este cuerpo normativo o estas disposiciones del copyright anglosajón hacen referencia sobre todo a la figura del fair use, a la figura del uso justo. Se puede, por ejemplo, hacer referencia a obras de terceros en la medida justificada por el fin que se persiga. Un uso adecuado, un uso comedido y justificado podría generar que ese uso no requiera autorización. Pero igualmente es importante señalar de que como YouTube también puede funcionar en territorio peruano, el uso de obras en YouTube también tiene que estar en la línea de la legislación peruana, porque tiene efectos aquí, en territorio nacional. Y es importante señalar que el derecho de cita permite el uso de obras de terceros también en la medida justificada por el fin que se persiga. Pero es importante señalar que este derecho de cita tiene que perseguir una finalidad. Tiene que, por ejemplo, en la mayoría de casos, tener una finalidad de crítica, una finalidad de comentario, complemento. Tiene que tener una finalidad en particular y específica para que pueda ampararse dentro de lo que es el derecho de cita. También es importante señalar que pueden existir escenarios en los cuales el propio desarrollador de videojuegos, a través de sus términos y condiciones, contemple la figura de que pueda ser utilizado para efectos de streaming o la publicación de videos de YouTube, entre otros. Y es importante señalar de que es necesaria la revisión de los términos y condiciones o la licencia de cada juego para acreditar de que esos actos de explotación son permitidos. Pueden existir, por ejemplo, videojuegos que en virtud de la persona que lo adquiere, los términos y condiciones le facultan para poder hacer streamings de la jugabilidad, de los gameplay que cree. Y claro, esto podría ser contemplado y estaría permitido en la medida en la que los términos y condiciones lo contemplen. Y si no lo contemplaran, podría en todo caso evaluarse por cada caso concreto si se estaría haciendo un uso adecuado del derecho de cita o en todo caso también sobre si de cara a YouTube, si se está cumpliendo con el principio del fair use. Seguimos con las siguientes tres preguntas. Si en Perú no se puede registrar en completo, ¿qué otra legislación o país tiene una mejor mecánica de registro? Entiendo que es indiferente toda vez que la protección nació con la creación de la obra. Efectivamente, la protección se genera con la creación de la obra. Ahora, para el caso de Perú, no tenemos ese registro unificado, pero tampoco podría informar sobre si es que tenemos, o en algún país de la región tendríamos un sistema de registro que contemple todo. Pero en todo caso, sí es recomendable el registro de todo caso en Indecopy, sobre todo porque es una oficina nacional con el cual el usuario puede llegar a tener alcance y poder, por ejemplo, facilitar el trámite del registro. En caso, por ejemplo, pueden existir observaciones o en caso se requiere la notificación de actos administrativos como parte del proceso. Sucede que cada proceso inicia con la presentación de la documentación, se evalúa la información presentada, si no existen observaciones, se otorga el registro respectivo y se emite la partida registral correspondiente, que da cuenta que ha ingresado una copia de la obra al archivo del Registro Nacional sobre Derecho de Autor que administra la Dirección de Derecho de Autor. Podría generar facilidades el tema del registro nacional, pero si el usuario considera que encuentra alguna oficina gubernamental que contemple un registro unificado, podría realizar también el registro de esta modalidad.
pero no tenemos información sobre alguna oficina de otro país de la región, por ejemplo, que tenga este sistema unificado. Otra pregunta, nos consultan si ¿qué derechos de propiedad intelectual pueden vulnerar los restaurantes o restauradores cuyo nombre corresponde a algún videojuego? Pac-Man, Mario Bros, etcétera. Y de existir alguna vulneración, el establecimiento debería pedir la licencia de marcas, autor, franquicias u otros. En relación al derecho de autor, es importante señalar de que la legislación protege tanto la obra y, de ser el caso, también protege los títulos en la medida en la que esos títulos sean originales. Y va a depender de una evaluación en cada caso concreto. Si solamente se hablan del título y el título es, digamos, por ejemplo, una palabra genérica o algún elemento que no revisa originalidad, el uso podría ser considerado inclusive como libre, a menos que existan limitaciones que puedan estar establecidas a través de la legislación sobre marcas. No podemos informar en este caso de la presente charla sobre la existencia de limitaciones que puedan existir sobre marcas, pero de ser ese el caso, podrían existir prohibiciones para el uso de estos nombres, justamente para identificar servicios o productos. Justamente, si es que fuera el caso de que cuente con originalidad estos términos, sí requiere la legislación que se cuente con la autorización para su explotación. Entre otros actos de explotación, efectivamente el uso de estos como un nombre para un establecimiento comercial. En la medida en la que es original, aparte de los derechos que puedan existir sobre el tema marcario, podría existir un derecho de autor que pueda ser reivindicado. Justamente eso va a requerir que se cuente con la autorización respectiva. Nos reiteran la pregunta sobre el registro del NFT. Si estos, digamos, si el tema del NFT está relacionado a la cadena de bloques o el blockchain, se podría registrar su dibujo animado como obra animada. Y efectivamente sí se puede. La modalidad de registro para dibujos animados vendría a ser el registro de obra audiovisual. Es importante señalar de que nuestra ley reconoce como autores de una obra audiovisual, ya sea el director de la misma, ya sea al compositor de la música creada especialmente para la obra audiovisual, ya sea al autor del argumento, así como también al animador, que en este caso se trata de una obra, un dibujo animado, sería esta persona el autor también de la obra. Podría, inclusive, dependiendo del caso concreto, es presentar la obra a registro como animador, como director, como compositor de la música creada especialmente para la obra, o como autor del argumento también, de tener argumento de esta obra animada. Y la última pregunta que tenemos es si es posible utilizar libremente diseños basados en la cultura peruana. Por ejemplo, una cabeza clava o un plato típico diseñado como pixel art en un videojuego, o si es necesario contar con una licencia para su uso en el videojuego. Es importante señalar de que estos elementos suelen catalogarse dentro de nuestra legislación como expresiones del folclore. Esas expresiones del folclore, nuestra ley señala expresamente que se encuentran dentro del dominio público, o sea, son de libre uso por terceros. Lo que sucede con los casos de dominio público es que una persona puede utilizar libremente esto, pero tampoco puede prohibir que terceros hagan lo mismo que la persona que está haciendo uso libre. Puede utilizarlo libremente, pero no puede prohibir que terceros hagan lo mismo. Lo que sí puede reivindicar de manera exclusiva es, por ejemplo, si crea obras derivadas de expresiones de folclore. Por ejemplo, como ha señalado, una conversión a pixel art de una expresión del folclore podría generar una obra derivada en la medida en la que esta modificación contemple características de originalidad. Y en la medida en la que contemple características de originalidad, estaríamos ante una obra derivada sobre la cual el creador obtendría derechos de exclusiva, pero solamente respecto de las partes derivadas. No seguiría sin estar facultado para poder impedir que terceros hagan uso de la expresión del folclore, pero sí estaría facultado para impedir que terceros hagan uso de esa obra derivada en especial. Puede suceder, por ejemplo, una, por ejemplo, una reversión de un manto Paracas, o por ejemplo, esto plasmado en una obra plástica con un estilo diferente, modificando, por ejemplo, los tonos, modificando, por ejemplo, el estilo artístico. Podría ser una obra derivada inclusive y ser protegido como obra derivada, y el autor de la obra derivada tendría derechos de exclusiva para su explotación, pero no podría impedir que terceros hagan lo mismo y creen sus obras derivadas distintas de la suya, utilizando esta expresión de folclore como base. Y serían todas las preguntas que hemos podido encontrar.
Agradecemos la excelente exposición de ambos expositores, tanto del señor Javier Fontana como de la señora Luz Díaz, y también agradecemos a los participantes por su conexión. En el chat del Zoom estamos colocando el enlace de una encuesta para que nos puedan apoyar con su opinión y sugerencias. Reiterarles nuestro agradecimiento y los esperamos en una nueva actividad académica. Gracias. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.